Le damos la palabra a la señora Rodríguez. Adelante, señor. Antes de darle la palabra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Adelante, señora Marínez. Bueno, muy buenas tardes. Pues yo vengo en representación de las madres de familia, las 43. Las demás madres están en una reunión, no pudieron asistir todas, pero vengo en la representación de las 43. Buenas tardes, y que pues nosotros aquí venimos a difundir lo que está sucediendo en nuestro municipio de Tixla Guerrero, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde el día 26 de septiembre, cuando nuestros hijos fueron a Iguala y ya no regresaron a la escuela normal por lo sucedido de los policías municipales de Iguala, quienes fueron los que se llevaron a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Desde ese día venimos luchando por la búsqueda de la aparición de nuestros hijos. No hemos descansado. Desde el día 26 para acá, hemos buscado a diferentes funcionarios, que es desde el gobierno, y aquí al presidente de México, para que nos ayudaran a localizar a nuestros hijos, lo cual que no han hecho nada por encontrarnos. Vamos a decir desde el día 26, cuando fueron llevados por policías municipales, cuando fueron muertos 3 jóvenes, uno que es de aquí del distrito, que fue degollado, le sacaron los ojos, y otros 2 también que están en los hospitales, uno en coma, un herido de bala en la cabeza, otro en la mandíbula de la boca, que se está atendiendo. Primeramente Dios, que quede bien, y que nuestro único pecado como padres de familia, ser pobres, no tener los suficientes recursos para que nuestros hijos tuvieran un mejor estudio, una mejor preparación, ya que en esta escuela normal rural es para gente campesina, lo que somos nosotros, y que también cuando nosotros buscamos los medios para que nos ayudaran, el procurador Murillo Caram y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, cuando la primera respuesta que encontraron a jóvenes o a gente en fosas en la ciudad de Iguala, nos dijeron que eran nuestros hijos, encontraron ahí 28 fosas y nos querían pues decir, o nos dijeron que esos eran nuestros hijos y que asimiláramos
lo que había ocurrido, lo cual que nosotros como padres de familia, por parte también de los abogados de Tlachinola de Derechos Humanos, ellos intervinieron y buscaron a peritos argentinos para que hicieran las averiguaciones o le hicieran estudios. En esos momentos, en esos días llegaron esos peritos argentinos, hicieron estudios y lo cual esos estudios resultaron negativamente. No fueron nuestros hijos. Cuando presentaron a dos personas que dijeron que ellos habían participado en la muerte de los jóvenes y que los quemaron, que los calcinaron, que los llevaron al río de Cocula, yo se lo dije al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y al procurador Murillo Cara, que esas dos personas ya habían sido arrestadas antes de que sucedieran los hechos, que cambiaron nombres y que los obligaron a lo mejor para que dijeran que ellos habían participado. Yo personalmente con el periódico, ahorita no porque no lo tengo, pero sí está en internet y hay pruebas, son evidencias, que lo cual ellos se resultó una mentira más del procurador y del secretario. Nosotros no creímos en su versión porque esas fotos de esas dos personas que dijeron que habían participado en la muerte de los jóvenes, esas dos ya habían sido arrestadas el día 13 de septiembre, antes de que sucedieran los hechos. Y nosotros como padres de familia no hemos creído en ninguna versión de lo que han dicho ellos. Después nos dicen que ya detuvieron a Cepillo y que él también dijo que participó. Y nosotros igualmente no hemos creído en ninguna versión. Nosotros vamos a creer en las versiones de los peritos argentinos y también en personas que están haciendo investigaciones previas de lo que sucedió en Iguala. Como padres de familia, ya llevamos más de 7 meses que no tenemos ninguna respuesta. Se detuvieron a varios policías y ninguno lo han investigado ni han hecho justicia, no los han juzgado, así como María de los Ángeles y el expresidente municipal de Iguala, Luis Abarca. Esos dos han sido detenidos, pero no por desaparición forzada, sino por lavado de dinero. Nosotros como padres de familia hemos dicho que hemos de dar la vida por nuestros hijos hasta que aparezcan. No vamos a parar hasta encontrarlos. Y hay personas que todavía no han sido detenidas, como es el gobernador que estuvo anteriormente, Ángel Aguirre Rivero. Está otro que es el presidente municipal de Cocula. A él ya lo habían detenido y lo dejaron libre porque supuestamente no encontraron ninguna culpabilidad. Y ellos fueron los que participaron porque fueron sus policías municipales quienes se llevaron a nuestros hijos. Como los jóvenes han dicho, tenían números de los camiones de las patrullas y fueron identificadas tanto como de la presidencia municipal de Iguala, tanto como de ahí del presidente de Cocula y también
de Huizuco. Son varios, son los que son responsables de los hechos. Y hasta hoy el presidente del gobierno no ha hecho nada por esto. Como quiere decir que también ellos tienen culpa. Y no se les ha investigado tampoco. No se les ha juzgado por ningún motivo. También el hermano de Joan Sebastián, Federico Figueroa, en Guerrero no se les hay actos de la delincuencia organizada como Guerreros Unidos y Ardillos y tantas cosas, y que a ellos nunca les hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos nomás presentan un dinero y los dejan libres. Y a la gente campesina, como no tiene dinero para dar, como le dicen por ahí, la mordida, ¿verdad? Por eso a ellos no hacen, para ellos no hay justicia. Nosotros como padres de familia vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que se siga cometiendo más injusticia. Nuestros 43 hijos que fueron detenidos, que están desaparecidos, fue la última gota que derramó el vaso de agua, y que fueron ellos. Por ellos se está destapando tanta porquería del gobierno, tanto como funcionarios políticos. En Tixla, el presidente municipal también está metido en la delincuencia. En Chilapa, en varios municipios, todos los funcionarios políticos están metidos en la delincuencia. Y ahora nos dicen, vamos a participar en las elecciones. Mi hijo, que sabiendo que está desaparecido, lo van a ver para que participe en las casillas. Digo, ¿hasta dónde llega la torpeza de estos funcionarios que no saben investigar o no se dan cuenta de la situación que estamos viviendo y que todavía van a pedir que participen en casillas? Y no nada más él, hay otros 2 más jóvenes que fueron a sus casas a verlos para que participaran en los puestos de casilla. ¿Hasta dónde estamos viviendo? Ahora andan los partidos visitando colonias. ¿Para qué? Para que votemos. Andan pagando el voto a 1.500 el PRI, dando 1.500 por voto. El PRD, 300 pesos. El Verde Ecologista anda dando sus tarjetas para descuento. Yo les digo porque a mi esposo le llegó la tarjeta y ya le llevaron una bolsa con playeras y le dije, ¿por qué andas recibiendo esto? A mí no me parece. ¿Por qué? Porque nos vienen a tomar el pelo nada más. Se burlan de nosotros como pobres. Y nosotros dijimos que no vamos a permitir las elecciones en Guerrero, porque es lo mismo. Son mismos ellos quienes están poniendo como Aguirre, que ya quería volver a tomar el puesto de gobernador, que porque ya la gente no lo dejó, por eso se alejó, pidió su licencia definitiva para retirarse. Y así están sucediendo tantas cosas, y que muchos de nosotros nos hacemos los ciegos, los sordos, que no decimos nada, no alzamos la voz por miedo. Nosotros no tenemos miedo como padres de familia, como les he dicho. Hemos participado en la búsqueda de nuestros hijos hasta en el cuartel militar del batallón 27 de Iguala, donde hubo enfrentamiento con padres de familia y los militares. Yo estuve detenida ahí por unos
20 minutos porque ya no me iban a dejar salir. La policía, en vez de ayudar a la ciudadanía a buscar a nuestros hijos, nos sigue golpeando, nos sigue persiguiendo, nos sigue torturando, en vez de ayudarnos a recuperar a nuestros hijos. ¿Qué hicieron el día 24 de febrero? Cuando fuimos a la posición del Día de la Bandera en Iguala, varios militares federales, eran como más de 1000 entre militares y policías federales, pensaron que nos iban a ir a agarrar, a desaparecer, pero no le dimos tanta importancia. ¿Por qué? Porque no tuvimos miedo. Y dijimos, no tenemos miedo, porque tenemos que buscar a nuestros hijos. Y aunque el día 24, después de regresar de Iguala, cuando nos encontramos con la noticia que ya estaban siendo agredidos los maestros, y era por la noche, los maestros de Acapulco. En Acapulco fueron los hechos. A maestras las violaron, las arrastraron, una murió. A los maestros fueron detenidos, unos desaparecidos, pero al fin después los encontraron. Y así sigue la represión por esos federales, militares, que en vez de ayudarnos a buscar a nuestros hijos, nos siguen persiguiendo. Y que ya dijeron que ahora van por los padres de familia. Nosotros decimos que vamos a continuar en la búsqueda, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no vamos a tener miedo. Y la gente que no alza la voz es porque está ignorante, piensa que a ellos nunca les va a pasar. Apenas tiene como 15 días que mataron a otros 5 jóvenes a cambio de sus tierras. Fue la delincuencia, pero también está metido otro que anda buscando, otro candidato que anda buscando el poder. Y así vamos a seguir mientras nosotros no entendamos o descubramos que todos esos funcionarios políticos quieren estar arriba para pisotearnos a nosotros como pobres. Precisamente por eso no queremos elecciones en Guerrero, hasta que aparezcan nuestros hijos. Y nosotros vamos a seguir buscándolos, si es preciso, hasta el fin del mundo. Gracias por su atención, que Dios los bendiga. Muchas gracias a la señora María Inés Abraham por sus profundas y sentidas palabras, reflexiones. Y hasta el cansancio nos dice, la discusión no es votar o no votar por una cuestión ideológica, ¿no? La discusión es que si el estado de Guerrero está incendiado, no puede haber elecciones, porque no hay paz, no hay normalidad democrática. Incluso algunos llegan a decir que el día de las elecciones es la fiesta cívica. Fíjense, si el día de las elecciones es la fiesta cívica, ¿cómo puede haber elecciones en un lugar donde se ha roto el tejido social, donde hay desaparecidos, donde hay muertes, donde hay asesinados? No hay mínimas condiciones de legalidad ni de democracia para que haya elecciones. O sea, la discusión no es si hay o no. Allí, desde el punto de vista de que no hay democracia, pues no debe haber en particular hay elecciones. Pero bueno, creo que están interesados en que haya, y realmente es una provocación, porque cuando se ha visto que en un sepelio, en un entierro donde hay muertos, están habiendo un duelo,
haya una fiesta cívica. Es una contradicción. Pero bueno, le damos la palabra al compañero José Adolfo de la Cruz. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, noche a todos los del Pleno. Me llamo José Adolfo de la Cruz Velázquez, soy estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, de la Academia de Primer Año, perteneciente también al día 26 de septiembre, estuvimos en el lugar de los hechos. A nosotros no nos van a contar. Cabe mencionar que existe una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que aglutina 16 normales rurales en el país. En ella está incluido la Escuela Normal de Ayotzinapa. Es donde esa federación toma posicionamiento para ir a las diferentes instituciones a exigirle al gobierno que nos dé matrícula, que nos dé comedor, que nos dé una buena educación, a gestionar diferentes proyectos educativos y laborales. El día 18 y 19 de septiembre del 2014 se tuvo una reunión con diferentes representaciones de las diferentes normales rurales, en la cual se iba a ver la logística de cómo iba a ser la llegada aquí al Distrito Federal para conmemorar un año más luctuoso del 2 de octubre de 1968, por mataron muchos estudiantes. Nosotros como estudiantes teníamos que recordar esa fecha. Es por eso que ahí en esa reunión se acuerda que la normal de Ayotzinapa sería sede o sería lugar para juntar, crear las condiciones y llevar a cabo esa manifestación que sigue en impunidad. Los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se estuvieron realizando actividades que ya son tradicionales, se podría decir así. El gobierno sabe qué tipo de actividades hacemos, la retención de autobuses de una manera pacífica, la acción del boteo para generar las condiciones y brindarle comida necesaria a los diferentes estudiantes que lleguen de otras normales rurales. Pero por problemas con la policía municipal, estatal y federal, a las afueras de Chilpancingo, donde hacíamos las actividades, nos tuvieron que ir arrinconando un poco más, donde se toma la decisión el día 25, que al día siguiente sería un poco más lejos de Chilpancingo, porque la policía nos estaba reprimiendo en el transcurso de la semana. Es por eso que se acuerda ir al crucero de Huitzuco. Alrededor de las 6 de la tarde salen 2 autobuses de la línea Estrella de Oro con alrededor de 90 estudiantes de la Academia de Primer Año, con el fin, con el motivo de tomar los autobuses y crear las condiciones de boteo. Es así como llegamos al crucero de Huitzuco, 2 autobuses, los compañeros. Ahí se acuerda que un autobús se va a ir a la caseta de Iguala y un autobús se va a quedar ahí para retener los autobuses. Quizás sea un delito para las autoridades que nosotros andemos tomando autobuses, pero creemos que no es motivo para desaparecer a 43 compañeros y para matar a 6 personas, entre ellos 3 normalistas, incluso para desfigurar el rostro a un compañero. Hay un autobús, el que se quedó en el crucero de Huitzuco, con unos 45 o 50 compañeros. Pasa un primer autobús y se suben 10 compañeros. Le explicamos al chofer que vamos a ocupar la unidad. Se hace de una manera apalabreada, no hace papeleo. Y el chofer cede. Se suben los compañeros, se va a dejar el autobús, el pasaje a la ciudad de Iguala, por lo que se tuvo problemas. Ya de ahí de la terminal donde llegó el autobús ya no podía regresar y los compañeros estaban atrapados allá en Iguala. Es por eso que
cuando nos llaman a nosotros pidiendo auxilio, nosotros rápidamente vamos a la ciudad de Iguala en busca de nuestros compañeros. De igual manera se le llama a los que están en la caseta de Iguala y asisten al lugar. Llegamos buscando a la terminal. Al momento que la encontramos, vemos que están bien los compañeros y lo que hacemos es ahí, se toma la decisión rápida y se dice que ahí se van a tomar los autobuses en la terminal. Ahí en ese momento, los dos autobuses, uno por el lado norte y uno por el lado sur. El que estaba por el lado norte, en el cual me encontraba yo, y diferentes compañeros, todos nos encontramos bien. Tomamos dos autobuses en la línea Costa Line. El que estaba por el lado sur tomaba un autobús de la línea Estrella Roja y salimos con dirección hacia la normal de Ayotzinapa, sin haber hecho ningún daño o agredido a la sociedad, o incluso, como lo dijo José Luis Abarca, que lo fuimos a arruinar su fiesta. No fue así. Veníamos rumbo hacia la normal, los dos autobuses Costa Line, el Estrella de Oro, que iban pasando a la altura de un zócalo, fuimos agredidos por policías municipales y en ese momento se empiezan a acercar unas 6 patrullas a rodear los 3 autobuses que iban por ese lado y comienzan a dispararle. En ningún momento llegaron con una orden de aprehensión o tratando de dialogar, sino que ya venían con una orden a disparar. Lo que hacemos, nos bajamos del autobús y les comenzamos a tirar piedras en ese momento para poder salir de ese lugar. No fue un enfrentamiento porque no es lo mismo un enfrentamiento con piedras, un enfrentamiento contra balas. Al momento seguimos avanzando los 3 autobuses, las 6 patrullas se pasan en la parte de atrás de los 3 autobuses, seguimos avanzando, es una calle tremendamente larga que se nos hizo eterna la salida. Ya para salir al periférico norte, que se nos atraviesa una patrulla y nos impide totalmente el paso. Ahí los 3 autobuses encerrados en una calle a la altura de Bodega Horrera, comenzamos a ser agredidos por la policía que traíamos en la parte de atrás. Al tercer autobús me empiezan a rafaguear con sus armas los policías municipales en ese momento. En la parte de adelante, nosotros que íbamos en el primer autobús, unos 15 compañeros, movíamos la camioneta que estaba impidiéndonos el paso. En ese momento que empiezan a llegar policías, pero ya venían con otra forma los policías. Traían como tinte de policías estatales. En la parte de los compañeros que se quedó, en la parte del primer autobús, arriba, distinguieron policías federales también. Que venían más cubiertos, con casco, con rodilleras, con encapuchados, más equipados, pues. Se distingue rápidamente los policías municipales, policías estatales y policías federales. Se vio ahí en ese momento la participación de los 3 niveles de gobierno y lo que hacen al momento que estamos moviendo la camioneta es dispararnos a nosotros. Donde cae el compañero Aldo Gutiérrez, el cual se encuentra hoy en estado de coma hasta el momento. Cae el compañero, lo que hacemos nosotros con el terror, el miedo, es arrastrarnos tratándonos de cubrir nuestras vidas. A los compañeros del tercer autobús, al mismo tiempo los estaban bajando del tercer autobús a golpes, los empiezan a tirar en el suelo, los empiezan a patear, a encañonar, se los empiezan a llevar en las patrullas. No supimos a dónde. En ese preciso momento pensamos que era una cárcel, una comandancia. En ningún momento nos imaginamos de que hubiera sido una desaparición ya en ese momento. Lo que hacemos es permanecer, gritarles que somos estudiantes, que no estamos para agredir a la sociedad, somos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, no nos hacen caso, no pudimos hacer nada, nos siguen apuntando, nos siguen disparando. Una balacera que duró más de 3 horas. Se llevan a los compañeros, se llevan al compañero Aldo, la ambulancia después de 1 hora, se pone grave el compañero, lo sacamos, nos apuntan, no nos dejan hacer completamente nada. Alrededor de las 12 de la noche es cuando se retiran los policías, levantan sus casquillos y se van totalmente. En ese transcurso
del primer momento de la balacera hasta que se van los policías, los compañeros del lado sur, los que iban con el Estrella Roja y el Estrella de Oro, a los compañeros de la Estrella Roja los bajan los policías ministeriales del Estado, por la Policía Federal, y les empieza a dar tiempo para que corran a los compañeros. Al momento que ya llevan una cierta distancia, les empiezan a disparar, así con las armas, y les empiezan a corretear por el monte. A los compañeros de la Estrella de Oro, no hay nadie que nos cuente, puede ser que el chofer, pero no sabemos quién sea realmente. Eso pasó al mismo tiempo. De igual manera, al equipo de los avispones, matan al conductor, matan a un jugador de los avispones. Todo pasó al mismo tiempo en sintonía con la Policía Federal, porque puso un retén en la carretera. Todo estaba bien sintonizado. Hubo participación de los 3 niveles de gobierno. Lo que hacemos nosotros en ese momento, alrededor de las 12 de la noche, cuando estábamos con los 3 autobuses, es marcar un casquillo. Eran arriba de 300 casquillos los que estaban en la calle, y lo que hacemos es esperar una autoridad. Pero ¿qué autoridad podemos esperar si habían participado los 3 niveles? Lo que hacemos es esperar a la normal de Ayotzinapa, a los compañeros que se habían quedado. Empezaban a llegar medios de comunicación, empezaban a tomar evidencia. Estaba una rueda de prensa en ese momento, cuando nuevamente somos agredidos por parte de la Policía Municipal Estatal y el crimen organizado, porque eran diferentes carros. Lo que hacemos en ese momento fue salvarnos ya nuestra vida. Corrí alrededor de 2 cuadras y se seguía la balacera. En ese momento de esa balacera cae el compañero Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, y fue donde lo mataron al compañero Julio César Mondragón Fuentes, el cual le desfiguraron totalmente el rostro, lo mataron a golpes. Nosotros tenía como una media hora que estábamos platicando con él. En ese momento fue donde lo levantan al compañero. Y lo que hacemos es escondernos. Desde el lugar donde estaba, en una barra, pues escuchaban balazos por donde sea, gritos, ruido de patrullas, y fue como todo pasó. Ya en la mañana, en la Procuraduría, en la Fiscalía, nos dicen que no encuentran a nuestros compañeros, que los compañeros no saben dónde están, no saben dónde se los llevaron, la Procuraduría no puede actuar. El gobierno del Estado, en ese momento, Ángel Aguirre Rivero, dice que fue un enfrentamiento entre el crimen organizado y la Policía Municipal de Iguala, sabiendo perfectamente ya que éramos nosotros los normalistas de Ayotzinapa. El gobierno federal dice que es un problema local, que es un problema que lo debe atender el Estado de Guerrero y que es el crimen organizado. Nos tratan de vincular con la delincuencia organizada, el grupo de los rojos contra Guerreros Unidos. Sabiendo la Procuraduría General de la República que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa pertenecían al grupo de Guerreros Unidos, que José Luis Abarca había ya matado a Arturo Hernández Cardona y muchísimas muertes, aún así seguían protegiéndolo. Desde ese momento es cuando nosotros empezamos a hacer actividades radicales, porque es mucha la rabia de los padres de familia. Es así, nosotros fuimos al Congreso, la indignación, la rabia, el coraje, agredimos al Congreso. Lo que, si no hubiera pasado eso, nadie se hubiera dado cuenta. Sin esa actuación de nosotros, después de una semana, nadie se hubiera enterado de lo que estaba pasando en Guerrero. Fue hacer el llamado a las autoridades porque no estaban haciendo caso. Ya una semana que estaba pasando y las autoridades nacionales no hacían nada para presentar a nuestros compañeros. Primero la detención, la desaparición, yo he llamado desaparición forzada. A las primeras semanas se han encontrado fosas que la Procuraduría en su momento dijo que eran de los normalistas de Ayotzinapa, afirmando, el cual se desmiente por el grupo
de científicos argentinos diciendo que no son de Ayotzinapa. La Procuraduría Jesús Murillo Caram saca otra versión diciendo que los compañeros fueron arrestados, entregados a Guerreros Unidos, llevados al basurero, los mataron, los quemaron, los trituraron y los tiraron las cenizas al río. Después que encontraron unas bolsas y que son de los normalistas, donde no tuvo participación o no estuvo presente los peritos argentinos, solamente estuvo la Procuraduría, los peritos de la Procuraduría. Es una falsedad lo que está diciendo la Procuraduría. Para nosotros como estudiantes y como padres de familia, no nos queda claro todo eso. Para nosotros es algo ilógico lo que está diciendo la Procuraduría, lo que dijo Jesús Murillo Caram, lo que dice Peña Nieto. Para nosotros, nuestros compañeros están vivos. No hemos perdido las esperanzas de encontrarlos, porque no hay evidencias científicas que certifiquen que nuestros compañeros están muertos. A lo largo de 7 meses hemos tenido muchísimas represiones por parte del Estado mexicano, por parte de la Policía Federal, estatal, en la cual solamente esa ha sido su respuesta, la represión en contra de la exigencia de nuestra demanda de la presentación con vida. ¿Qué podemos seguir esperando ante esta situación? ¿Quedarnos callados o seguir exigiendo a nuestros compañeros? Es una evidencia clara, un caso más que pasa en Guerrero, en México, un caso más a causa del sistema podrido que existe, a causa de los malos gobernantes, la corrupción y muchísimos casos que vienen encerrando este mal sistema. Nuestra exigencia es la presentación con vida, presentación, justicia por los compañeros caídos, por los 3 normalistas y por las 3 personas civiles que cayeron en ese día. El gran problema que enfrentamos en el estado de Guerrero son las elecciones. Es así como lo dijo la madre de familia, lo dijo claro y es real. El Instituto Nacional Electoral se está acercando hacia los padres de familia, está buscando a los que están desaparecidos que ellos mismos se llevaron en sus hogares, diciéndoles que van a participar en las casillas, tienen el cinismo de ir a las casas y diciendo que tienen libertad política, que van a ejercer algo político. Si sabemos claramente que cuando hay una Asamblea Nacional Popular o queremos o tratamos de dar una opinión al gobierno, pues rápidamente nos desaparece. ¿Cómo puede ser posible que vamos a tener libertad política? Eso ya no es posible. La Normal de Ayotzinapa ha enfrentado muchísimos problemas. No es el primer caso que pasa en Ayotzinapa. En el 88 mataron a un estudiante de Sechecán, Campeche. El 12 de diciembre del 2011 matan 2 estudiantes, Alexis y Gabriel, por el simple hecho de exigir matrículas para la educación en la autopista del Sol, por el mismo gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero. Manda a desalojar la autopista del Sol después de 3 llamados que se le había hecho a desalojarla, y fue donde caen 2 compañeros. El día 7 de enero del 2014 del año pasado fueron atropellados 2 compañeros, porque la sociedad cree en esos medios de comunicación enajenadores, en que nosotros somos los vándalos, en que nosotros somos los delincuentes, en que nosotros, al estar volteando, pidiendo peso a la moneda, somos los delincuentes. Eso es lo que le hace ver los medios de comunicación masivos a la sociedad que no está enterada de la verdadera realidad que vivimos en el estado de Guerrero y en todo México. Es un gran problema hoy en día los medios de comunicación masivos. Nos hemos manifestado, el día 10 de marzo se manifestó en frente de Televisa y TV Azteca en repudio, en exigencia que diga la verdad de lo que está pasando en Ayotzinapa. El Estado mexicano cierra totalmente el caso
con esa supuesta verdad histórica, que es una verdad, pero la verdad es que es el crimen de lesa humanidad el que cometió el Estado mexicano. Para nosotros, nuestros compañeros que están vivos, lo que queremos decirle o transmitirle es nuestra fuerza que tenemos a lo largo de 7 meses, y que no nos abandonen. Que no nos abandonen, porque verdaderamente es una lucha muy dura, de mucha represión. Y vayamos viendo qué vamos a hacer ante esta situación. Si queremos que sigan los partidos políticos, adelante. Si queremos que sigan las desapariciones forzadas, las ejecuciones, los encarcelamientos injustamente. Hoy en día se encuentran más de 50 presos políticos a causa de las movilizaciones de Ayotzinapa, siendo que los verdaderos responsables de los hechos de Ayotzinapa y de muchos casos andan sueltos, andan libres. Pero si tratas de protestar, si tratas de manifestarse, te criminalizan, te encarcelan, te desaparecen o te matan. Fácil. La idea aquí es pedirles su apoyo, el respaldo, crear un vínculo entre ustedes y nosotros. Sabemos perfectamente que al estar aquí, a ustedes sí realmente les importa, pero que no quede aquí en nosotros, sino que vayamos allá a la sociedad, a nuestros familiares que siguen creyendo que nosotros somos los delincuentes, o vaya todos los que nos manifestamos, o todos los que vivimos como los de Atenco, como los de los zapatistas, los de San Quintín, que vayamos y les digamos cuál es la verdadera realidad, qué es lo que está pasando en México, qué es lo que queremos. Basta de tanto ejecución, basta de tanta desaparición, porque realmente es una... México se ha convertido en una fosa clandestina, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Le damos las gracias a José Adolfo de la Cruz, y quiero mencionar que al que se dijo, o al que fue Procurador General de la República de aquel entonces, que también le llaman al Procurador General de la República el abogado de la nación. Entre abogados, te veas, así dicen, es el abogado de la nación. Y el abogado de la nación habló de la verdad histórica, jurídica y científica. Y sus elementos fueron que 2 policías municipales, o dos regimientos, o 2 corporaciones municipales, tomaron a los compañeros y los llevaron con la delincuencia organizada llamada Guerreros Unidos. Y estos Guerreros Unidos los habían confundido con otro grupo llamado Los Rojos, y por eso los mataron, y hay su versión. Bueno, está reconociendo el abogado de la nación que hay un gran problema de narcotráfico, narcoestado, narcopolítica, y resulta que se pueden llevar a cabo las elecciones. Miren nada más qué contradicción. Entonces, y no le quieren hacer caso a los padres de familia. Bueno, le damos la palabra al doctor Raúl Villamil. Adelante. Bueno, yo de entrada les quiero agradecer a Marinés Abraham y a José Adolfo de la Cruz que nos sigan recordando. Han pasado 7 meses y el Estado mexicano tiene la función devastadora de trabajar sobre el recuerdo colectivo para generar olvido y pasar a otra cosa. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos han dicho nuestros compañeros fundamentalmente es muy límpido, es claro, tiene una conciencia política que nos ha costado trabajo como sociedad llegar a ella, poder expresarnos de esa manera tan directa de las cosas, de los acontecimientos. Y yo la verdad agradezco este tipo de discurso, porque nosotros trabajamos con palabras, trabajamos con discursos, trabajamos con ideas. En ese sentido, la revista Cotidiano
fue un buen pretexto antes del texto, no solamente una cuestión banal, sino un buen pretexto para que nuestros compañeros pudieran estar con nosotros, nos pudieran recordar lo que sucedió en Ayotzinapa hace 7 meses. Y como siempre, la realidad mexicana, sobre todo, va mucho más rápido de lo que podemos escribir, de lo que podemos meditar, de lo que podemos reflexionar con ellos. Apenas estamos tratando de digerir este gran asesinato colectivo, este gran secuestro, ¿verdad? Y aparece en la mesa otra cuestión que no podemos olvidar, que es Tlatlaya, aparece Apatzingán, aparece Jalisco, aparecen una serie de eventos secuenciales que no son aislados, me parece que son estratégicos, que van encadenados, que es una lógica de Estado estratégica, una especie de limpieza social en un Estado que el Estado benefactor, Estado fallido, como decía Buscaria, evasión de poder, es un Estado criminal, es un Estado terror. Desde esa perspectiva, me parece que los trabajos que se presentan en la revista tienen diferentes lecturas, diferentes maneras de acercarse a los acontecimientos. Creo que todas son muy complementarias, todas son útiles para generar esta idea de complejidad, porque no es fácil poder deslindar, poder hacer claro qué realmente está sucediendo en Tlatlaya, qué está sucediendo en Ayotzinapa, qué está sucediendo, como decía el compañero, en todo el país, que estamos parados sobre una tumba clandestina. Basta escarbar en cualquier parte de la República y encontramos cadáveres. En Durango hay un pacto de honor entre los gobernantes y ciertos funcionarios políticos para dejar de destapar tumbas clandestinas. Saben cuántas hay en Durango, saben dónde están ubicadas, pero hay un pacto político, corrupto, obviamente, cínico, para no seguir destapando tumbas clandestinas, porque no saben qué hacer con los cuerpos. José Reveles, otro gran periodista, como que también está muy metido en el tema, en una entrevista que le hicimos, nos decía que el sexenio pasado, el sexenio de la guerra contra las drogas, el sexenio de Felipe Calderón, ¿verdad?, se lograron reconocer cerca de 60,000 desaparecidos. Yo no les llamo muertos, fueron asesinados, no se murieron de gripa ni de una enfermedad natural, los asesinaron. Y no solamente los asesinaron, a muchos de ellos los torturaron, que eso es algo importante sobre lo cual quiero regresar. Pero en el sexenio pasado, por lo menos lo que reconoce el Estado son entre 50 y 60,000 gentes desaparecidas. Lo que Reveles hace es recuperar datos duros de otro tipo de medios, de otro tipo de informantes, y por lo menos estamos hablando de más de 100,000 personas asesinadas y desaparecidas. De esas 100,000 personas desaparecidas, solamente el 1% se ha reconocido quiénes son, de dónde vienen, qué sexo tenían, a qué se dedicaban, si estaban involucrados o no con la delincuencia organizada. Estamos hablando, ¿verdad?, de cerca del 99% de personas desaparecidas que no sabemos de dónde proceden, qué hacían, a qué se dedicaban, cuántos años tenían, a qué familias pertenecían. Si ustedes le dan peso a esos datos, estamos ante una masacre, estamos ante una situación de producción de subjetividad donde no sabemos dónde estamos parados, ni tenemos la capacidad de pronóstico, no sabemos qué está por venir. Yo creo que esto apenas empieza porque el país se nos está cayendo de las manos y lo que está por venir me parece que es peor. Desde esa perspectiva, yo me permití escribir un trabajo que no lo voy a plantear completamente aquí, pero sí quiero plantearles por lo menos 2 elementos de ese trabajo que a mí me siguen pareciendo sumamente significativos. Las selfies de Peña Nieto con sus fans, este protagonista del poder, creado como personaje por Televisa, en donde se le construyó una familia televisiva tipo telenovela, con la gaviota, con toda esta construcción de sentido a partir de la más media, de lo telemediático, de la publicidad, de la propaganda, del canal de las estrellas, ¿verdad? Sus selfies, si ustedes se meten en internet y bajan sus selfies, tienen miles de selfies, él sacándose la fotografía, abrazando a mujeres histéricas, fanáticas, completamente embobadas,
completamente tomadas por el poder y por el carisma del presidente, totalmente seducidas por ese poder y por la cara de este fulano. Si al mismo tiempo tomamos la fotografía de Julio César Mondragón, desollado, al cual le sacaron los ojos, vamos a empezar a entender esta guerra de imágenes, esta guerra de símbolos a la que nos enfrentamos todos los días. Estos son pequeños análisis, hay miles. Si ustedes se fijan en la discursividad del poder, las imágenes que nos presentan esta contundencia de lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que tiene que ser en contra de lo que realmente está pasando y de la realidad que nos inunda, se van a dar cuenta entonces cómo se está produciendo violencia en este país. La imagen de Julio César Mondragón, como ya lo explicaron los compañeros lúcidamente, tiene que ver con una juventud sin rostro, una juventud anónima, una juventud sin proyecto, una juventud sin futuro. Y el que les saque los ojos también tiene que ver con que estos no se estén fijando en lo que está pasando, con que no se den cuenta, con que no delaten, con que no vigilen, con que no cuestionen, con que no persigan, con que no inquieran con la mirada éticamente que eso está mal. Hay que sacarle los ojos a los jóvenes para que no se den cuenta de lo que está pasando en este país. Hay una propensión del Estado mexicano a criminalizarlos. Cada vez llegan más chavos menores de 18 años a las cárceles. Revisen las estadísticas. Los están metiendo porque los agarran en un Oxxo, robándose un panecillo, porque les siembran droga, porque les siembran un celular, y mientras los llevan a la cárcel y los clavan, por lo menos son 6 meses para sacarlos de la prisión, ¿no? Y ahí los violan, los golpean, los atoran, como decimos en el argot. Entonces hay una serie de elementos simbólicos que están puestos en juego a nivel de las imágenes que todos los días salen en los medios de comunicación, en la televisión, en el periódico. Nosotros empezamos por trabajar la prensa roja, la prensa amarilla. Ahora toda la prensa es roja, toda la prensa es amarilla, toda la prensa, se llame como se llame el periódico, uno lo tiene que agarrar así porque va chorreando de sangre, ¿no? Esa especificidad de la prensa roja, la prensa amarilla se acabó, ¿no? Todas las noticias actualmente y desgraciadamente en nuestro país son así. Pero nosotros empezamos trabajando el periódico, la alarma, la alerta y ahora el metro, en donde en la primera página sacaban a una mujer desnuda, súper seductora, ¿verdad? Junto, ¿verdad?, a un cadáver, a una persona desangrada, a un mutilado, a un decapitado. Y nosotros hacíamos la relación simbólica de qué significa eso, qué significa la seducción de un cuerpo voluptuoso que nos lleva a la muerte, o qué significa la muerte en su aspecto seductor, voluptuoso, fascinante, atractivo. Esa imagen que está permanentemente en la prensa, en los noticieros, en la televisión, ahora se está dando de una manera cada vez más violenta, cada vez más inimaginable, cada vez más real o hiperreal y cada vez más de una provocación al terror y a lo que dicen algunos autores, la generación de paranoia. En esos mismos selfies o en esas mismas comparaciones de imágenes les voy a proponer otra, hay miles, se los digo, no los voy a cansar ahorita con muchas, pero hay otra que a mí realmente me generó terror. La imagen del avión de Peña Nieto justo a punto que va a salir a Inglaterra con 200 invitados, ¿verdad? Un avión de la última generación, costosísimo, ¿no? Costosísimo, en donde el cuate se está subiendo con toda su parentela y todos sus lambiscones amigos, se suben a volar a alturas inimaginables, ¿verdad? Mientras a los compañeros de Ayotzinapa los mandan a los basureros a escarbar entre basura para ver si encuentran a sus familiares. Hay una relación entre el arriba y abajo a nivel simbólico, en términos antropológicos, brutal, brutal. La clase en el poder volando en estos aviones de cuento, de ciencia ficción, mientras una realidad inobjetable se busca en los inframundos tratando de rescatar de las entrañas de los basureros los cadáveres que nos dijeron que estaban ahí. Y de esa magnitud hay otro tipo de imágenes, ¿verdad?, como las que ya relataron los compañeros ante el discurso de que fue procurador Murillo Cara, en el primer discurso diciendo cómo, si es cierto que murieron y mataron a los muchachos, cómo los mataron.
nos da con una forma siniestra, con un cinismo maestro, con un dispositivo de inteligencia funesto, ¿verdad? Cómo los tomaron, cómo los llevaron a los quemaderos, cómo algunos iban vivos, cómo algunos que iban desmayados los aventaron vivos a los quemaderos y los mataron. Si eso es cierto, ¿no? Los quemaron vivos, ¿no? Recordándonos el Holocausto, recordándonos aquellas funestas épocas del fascismo en donde a los judíos se les echaba a los hornos de Hitler. Esas imágenes y esas metáforas son imposibles de no conjugarlas, de no hacerlas concatenantes, de no hacerlas que correspondan, porque precisamente en esas formas del terror lo que quieren darnos a entender es que nadie va a poder contra ellos, que ellos van sobre su proyecto de poder, ellos van sobre su proyecto de negocios y nadie se va a poder poner enfrente, porque ese es el ejemplo, ese es el futuro que nos espera. Así nos van a matar a todos, así están matando a nuestros hijos, sea cierto o no sea cierto. El tema es cómo se crea el imaginario de ideas, de representaciones y cómo pega en lo real. Desde esa perspectiva, ¿no? Y para terminar, porque no quiero obnubilar lo lúcido que nos dieron nuestros compañeros, estamos parados ante una situación muy difícil. Hay una producción de subjetividad donde el Estado totalitario se abroga el derecho de poder nombrar y nos dice: eso que tú crees no es cierto, eso que tú sientes no lo sientes, eso que tú tienes la certeza de que sucedió es mentira. Y tiene a todos sus agoreros, a todos sus editorialistas, a todos sus directores de noticieros, ¿verdad?, homologados, diciendo lo mismo de diferentes maneras. Todos nos están diciendo que estos muchachos son los delincuentes, que estos muchachos son los violentos, cuando los verdaderos violentos es el Estado. Lo vimos en la manifestación, por lo menos del 1 de noviembre del año pasado, donde se hizo una manifestación éticamente impecable, donde vinieron de todos lados de la República a protestar por este asesinato colectivo, por este secuestro, por esta masacre, por este crimen de Estado. Se nos está olvidando que es un crimen de Estado. Ya en los medios se está disolviendo la situación, ya no se habla de un crimen de Estado, se habla de que los muchachos fueron secuestrados, bueno, ni siquiera, ¿no? Secuestrados o levantados. Están minimizando el tema porque a nivel internacional están sumamente cuestionados nuestros gobernantes, ¿no? Pero el 1 de noviembre se hizo una manifestación éticamente impecable hasta que llegamos al Zócalo. Los compañeros dieron rápidamente su discurso, nos pidieron que nos fuéramos para que no hubiera ningún problema. Se aventó una luz de bengala de Palacio Nacional. Había arriba del Palacio Nacional luces tipo rayo láser apuntando a la gente como si la fueran a disparar. Y una vez que estalla la bengala en el cielo del Palacio Nacional, salen los granaderos. Se recuerdan los 68, muy parecido a lo que hizo el Batallón Olimpia. Salen los granaderos a golpear a los padres de familia que traíamos a los niños en las manos, como el gran castigo del Estado por llevar a nuestros hijos a manifestarse en ese tipo de acontecimiento. Ustedes van a ver otra guerra de imágenes: granaderos golpeando a los padres de familia hincados, con los niños en los brazos, siendo masacrados por los granaderos. Salió corriendo una de las productoras de la película Presunto Culpable, la alcanzaron en uno de los arcos, y a la hora de que la muchacha voltea, un granadero le da un golpe en la cara seco y le rompe la mandíbula. Esos efectos, esas imágenes, no solamente son momentáneas, son analizadores de lo que está pasando en el país. Es el gran laboratorio social que se está construyendo en estas manifestaciones, en donde no solamente vamos a manifestarnos en contra de los desaparecidos o en contra de este crimen de Estado. Ahí se articulan procesos históricos, se articulan diferentes movimientos sociales. Estaba la gente de la guardería ABC, estaba la gente de San Salvador Atenco, estaban nuestros compañeros de Ayotzinapa, estaban los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que nos venían dando el año pasado un gran ejemplo ético y moral, manifestando y discutiendo con sus autoridades universitarias a un gran nivel. Estaban muchísimos movimientos sociales concatenados, condensados en la Plaza de Zócalo el 1 de noviembre y la siguiente manifestación, que fue en diciembre del año pasado. No solamente
estábamos apoyando a los muchachos, no solamente estábamos consternados en gran solidaridad, muchos de nosotros y muchas de las gentes del país llegaron ahí porque sus hijos, sus esposos, sus mujeres habían sido violadas, habían sido asesinados, habían sido torturados, habían sido decapitados, habían sido mutilados. O sea, no solamente los desaparecieron, hay un gran discurso de educación sentimental, de educación de sufrimiento colectivo, nacional, que se está manifestando en este tipo de agrupaciones y en este tipo de procesos de lucha, de protesta y de presencia civil. Por eso es tan importantes esas manifestaciones, porque además sirven de soporte, ¿verdad?, al duelo, a la posibilidad de ser un poco consolado en toda esta indiferencia, en todo este desdén que el Estado tiene contra todos estos grupos que van a pedir justicia. Para terminar, estamos en un momento de alta densidad histórica, compañeros. Si no apoyamos estas causas sociales, yo le digo a mis alumnos, porque están siendo muy reprendidos, mis alumnos por las propias autoridades de la universidad, ¿por qué salen a manifestarse? ¿Por qué si realmente quieren hacer algo por el país no se quedan en la universidad? ¿No hacen paros? ¿Por qué quieren salirse de la escuela y irse de revoltosos? Y yo digo, porque esas son las verdaderas clases que nuestros alumnos tienen que tomar ahorita. El verdadero aprendizaje, la verdadera pedagogía de lo que está sucediendo en nuestro país está acompañando a estos muchachos, a estas madres de familia, a estas comunidades que en el fondo somos nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que estar en la calle con ellos, tenemos que seguirlos apoyando, tenemos que seguir acordándonos, pasando por el corazón los acontecimientos que el Estado mexicano se empeña en que olvidemos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Raúl Guillermín su exposición y sobre todo retomo el estado criminal y el estado de terror para caracterizar al Estado. Ese estado criminal y estado de terror no es una invención de uno. A 7 meses, 8 días de ocurrido lo del 26 de septiembre en Ayotzinapa, no han podido presentar al asesino o a la persona que desoyó y le sacó los ojos a Julio César Mondragón. O sea, con qué saña, con qué odio, con qué poco valor humano, y a 7 meses, 8 días, no sabemos, porque allí fue la policía municipal, la primera versión del abogado de la Nación, del Procurador General de la República, y no ha sido señalado quién provocó este atroz crimen. Y hay que decir de Julio César Mondragón que no era un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa común. Ella había estado en la normal de Tenería, había cursado creo 2 o 3 semestres, había estado en la normal de aquí del Distrito Federal, la normal de maestros. Entonces era una gente que era muy consciente, era muy preparada. ¿Con qué mirada tan digna o qué habrá dicho para que haya provocado ese odio y ese terror? Entonces, tengamos en cuenta que sí es un estado criminal y de terror, puesto que no nos han dado quién fue el autor material de ese horrible crimen. Le damos la palabra a Tatiana Coro. Bueno, la revista El Cotidiano salió en enero, cuando apenas, ya habían pasado varios meses del proceso. Lo bueno de seguirla presentando, aunque haya salido en enero, pues es que da oportunidad para que los padres de familia, los compañeros de la normal, pues también estén aquí y vuelvan a contarnos, vuelvan a decirnos exactamente qué pasó, cómo lo vivieron, qué están haciendo, cómo viven sus días y sus noches de estos largos 7 meses. La reseña de la barbarie pues es
es eso, ¿no? Es la reseña de la barbarie y te deja a veces pasmado, porque es tal la barbarie que vivimos, es tal la bestialidad, es tal como era Raúl de la Xochimilco, nos dio imágenes muy precisas, ¿no? Que te quedas pasmado. Yo recuerdo una frase de Augusto Pinochet, el dictador chileno, a los pocos días del golpe de Estado en Chile, dijo: hay que matar a muchos, rápido. Cuantos más matemos más rápido dejaremos de matar. Confiaba en que la brutalidad, la bestialidad, la barbarie empezaría a pasmar, a paralizar, y que el terror se apoderaría de los sobrevivientes. Y así hizo una matazón los primeros 3 meses y prácticamente ahí paró toda la resistencia en Chile. El Estado mexicano a lo mejor no es lo mismo que Pinochet, pero viene sosteniendo una carrera bastante constante, permanente y consistente. Recordemos los últimos hechos más cercanos: Acteal, a cuyos autores materiales, porque a veces los intelectuales son los más importantes de agarrar, pero los autores materiales los soltaron el año pasado a todos por un error técnico en el juicio. Y es el procedimiento que están siguiendo ahora con los policías que tienen ahí arrestados. Tienen fallas, procesos apoyados, números, denunciando todo un conjunto de fallas de todos estos policías que tienen ahí presos, ¿no? Después de Acteal, Aguas Blancas, El Bosque, los directamente involucrados con los paramilitares, con el gobierno, e indirectamente vinculados al gobierno o como parte del gobierno también. Recuerden los 70 cadáveres encontrados allá en San Fernando, en un rancho en Tamaulipas. O sea, efectivamente, ¿no? Vivimos en un estado absoluto y totalmente delincuencial, en un estado terrorista, en un narcoestado, en un estado que le apuesta, pues no sé a qué le apuesta realmente, le apuesta al cinismo total y absoluto. Y uno se pregunta, yo creo que los padres también se preguntan, ¿hasta cuándo tendremos o hasta cuándo habrá una respuesta real, más allá de las elecciones, más allá de eso? ¿Hasta cuándo realmente podremos armar una respuesta a todo esto? No estoy diciendo tomar las armas, no estoy diciendo que mañana todos nosotros nos vayamos a la guerrilla, ¿no? Pero la sociedad tiene que poner un ya basta. Tiene que poner un ya basta. Recuerden las caravanas que se levantaron en un primer momento cuando Sicilia y tantísimos padres de familia, de muchachos asesinados, que porque se pasaron un retén y les dispara el ejército, y todos eran tildados de ser vinculados a la delincuencia organizada, y empezaron a cobrar vida todos esos desaparecidos. Finalmente la palabra desaparecido es una aberración social. Es el no ser, es el no estar en ningún lado. Es la aberración social más grande que puede haber. Es la nada. No están en ningún lado. ¿Y quién se los llevó? Se los llevó el Estado. El Estado es responsable de una de las aberraciones sociales más brutales. Recuerden cuando se empieza a hablar de los desaparecidos de una manera sistemática,
organizada y sostenida con las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que estuvieron años y años y años ellas solitas dando la vuelta a la plaza con un pañal blanco amarrado en la cabeza frente a los dictadores, diciendo: este pañal representa a un niño, mi hijo. No eran ya niños, eran muchachos, pero simbolizando, el pañal pasó a ser el símbolo de los desaparecidos en Argentina. Y esa fue una lucha que por lo menos en Argentina generó tras de sí, abrió el surco, abrió el camino para que detrás de ellas cientos de argentinos empezaran a organizarse y pudieran echar abajo esa dictadura y por lo menos ahora respirar otro tipo de aires en ese país. Los muchachos estaban boteando para venir aquí a recordar lo de 68. Después de 68 también el pánico, el terror, la bestialidad se apoderó de muchos. Pero más bien la respuesta fue la indignación. Miles y miles y miles de chavos nos fuimos a la militancia, en muchos frentes, en distintas organizaciones, en el campo. En aquella época todavía se creía que había que ir a las fábricas a volantear y hablar con los obreros. Ahora ya nadie hace eso, ya parece que es otro mundo, ¿no? Pero la indignación, si el terror puede producir parálisis, sí, pero el terror y la bestialidad y la barbarie sin nombre que escuchamos de parte de ellos y que escuchamos cuando vemos los relatos de los padres de los niños de la guardería BC y cuando leemos los relatos de los escasos 3 o 4 sobrevivientes de Acteal, cuando leemos los relatos, tantos relatos, ¿sí? Lo que se apodera de muchos es la indignación. La indignación, tenemos que indignarnos. Tenemos que indignarnos. No me cabe en la cabeza que los compañeros tengan que decir no nos dejen solos, porque se les está olvidando a muchos. Y es así. Muchos ya retomamos nuestras vidas cotidianas, muchos ya estamos en las campañas electorales, muchos ya estamos en esto, en lo otro, y pasa algo tan aberrante, tan brutal, tan desproporcionado, tan bárbaro, logra pasar, y entonces, ¿qué sociedad somos? ¿Qué sociedad somos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad queremos para nuestros hijos, para los compañeros, los hermanos, los padres, los muchachos que están en las normales? Uno se pregunta con mucha angustia, ¿por qué en nuestro país a veces yo siento o pienso que es como una especie de pantano que es capaz de absorber y de liquidar y eliminar esa enorme indignación que debe recorrernos a todos por estos hechos? Pero yo tenía la idea de hablarles más bien de las normales rurales. Las normales rurales son un espacio bastante desconocido en la realidad de nuestro país. Y Ayotzinapa es hoy día el símbolo de las normales rurales, efectivamente. Pero las normales rurales tienen muchos años resistiendo. Es una lucha de muchos años. Es una de las pocas luchas que ha durado 90 años y no ha sido derrotada en nuestro país. Tenemos que celebrar a las normales rurales. Tenemos que sentir orgullo por las normales rurales. La primera normal rural se creó en el año 21 en Tiripetío, Michoacán. No estaba en Tiripetío, estaba en Tacámbaro. Y después vino Tenería y vinieron algunas más en aquellos años difíciles. Eran los años cristeros, que nuestro querido José Revueltas les llamó Dios en la tierra, en aquel cuento
recuérdenlos, si pueden, léanlos, donde describe cómo empalaron a un maestro y a varios maestros los empalaron en aquellas tierras michoacanas, acusados de rojillos comunistas por los campesinos que manipulaba la iglesia. Pues parece que estamos viviendo los mismos tiempos hoy día, los tiempos cristeros. Aquella normal de Tiripetío y todas las que fueron creadas en aquellos años empezaron a resistir desde que fueron creadas, porque los curas empezaron a excomulgar a los alumnos y a los padres de familia y los acusaban de eso, de rojillos, de comunistas, de que estaban robándose las tierras del campo, que estaban, etcétera, etcétera, y excomulgaban a los normalistas y a sus padres. Después vinieron los tiempos del general Cárdenas y por supuesto las normales rurales florecieron. Creo que fueron los únicos años en que las normales rurales no fueron agredidas. Después de Lázaro Cárdenas vino pues ya la contrarreforma, ¿verdad? Inmediatamente después empezó la contrarreforma que se agudizó con Alemán. La normal rural de Ayotzinapa, en la época, en los años 60, los primeros años 60, tuvo una de sus luchas más fuertes contra el famoso gobernador Caballero Aburto, un asesino total y completo, y la normal rural se vio involucrada porque ese señor igual mandaba matar en plaza pública y fueron luchas muy fuertes. Recordemos que Guerrero desde aquellos años es un territorio sembrado de viudas, de huérfanos, desde los años 60, 70, 80, y sigue siendo un territorio muy complicado, muy difícil, para sobrevivir en él. Vino el gobierno de Díaz Ordaz, y decidió de un tajo cerrar 26 normales de las que había. Convocó a un falso congreso ahí de educación y entonces decidieron que esas normales, y sobre todo eran normales muy ubicadas, que se movilizaban mucho, que tenían una presencia muy grande, decidió cerrar de tajo y convertirlas en escuelas para técnicos agrícolas. Desde ahí han cerrado otras más, han cerrado el Meche después de una lucha muy complicada. En Hidalgo, justamente el señor Murillo Karam empezó la agresión hacia los normalistas del Meche cuando fue gobernador. Empezó a cerrar matrícula, que es el mecanismo que han usado, cerrar matrícula, cerrar presupuesto, hasta el final la cerró. Mactumaxá, el famoso gobernador Pablo Salazar Mendiguchea, supuestamente llegaba, pues no sé si izquierda, pero por lo menos democrático, digamos, ¿no? Y había renunciado al PRI. Al segundo año de su gobierno cerró Mactumaxá en el año 2003. Aprovechó para meter trascabos. Con los trascabos fue y tumbaron el comedor, los dormitorios, y les dejó nada más las aulas. Los muchachos hoy día que vienen, el estado más pobre del país, donde hay el mayor número de campesinos, familias campesinas, indígenas, que requieren una normal rural a gritos, los muchachos les dieron nada más 60 lugares de nuevo ingreso cada año, sin reducidas al mínimo. Los muchachos duermen en el piso, en colchones viejos que han ido guardando ahí poco a poco, que los apilan en un lugar. Este que también se compró una muchacha de Televisa, el gobernador actual de Chiapas, les fue a la normal a hacer campaña electoral y les prometió que iba a reconstruir la cocina, el comedor y los dormitorios.
Esta es un poco las historias de qué se les empezó a acusar desde la época, desde los años 60, empezando los años 60, de lo que ustedes han escuchado mil veces: guerrilleros, semillero de guerrilleros, semillero. Y los compañeros de las normales, igual que nosotros, yo por lo menos, estamos muy orgullosos de que de ahí hubiera salido Lucio Cabañas, Genaro, los compañeros de Madera, de Chihuahua, Arturo, todos. Ahora, de las normales rurales no solo han salido luchadores de esa envergadura, han salido sátrapas también, porque el señor Jojitud Barrio salió de una normal rural. Sí, entonces, en las normales rurales hay de todo, son muchachos campesinos. Las normales rurales han jugado un papel muy importante, muy interesante. Han sido una especie de bisagra entre los maestros y el magisterio y todo lo que tiene que ver con la educación. Por eso están enterados de las reformas educativas, del desastre brutal que hay en educación, por eso salen a protestar junto con los maestros de la CENTE, pero también vienen del campo, sus padres son campesinos, quieren retornar al campo, entonces también siguen las luchas campesinas, también están presentes en los procesos de lucha campesina, indígena. Si la normal rural, pudiéramos decir que es un centro donde se reflejan los problemas sociales más agudos de nuestro país. Por eso los muchachos de las normales rurales son sensibles a todos estos problemas, por eso salen, por eso piden en las calles, por eso denuncian, por eso luchan. Como nos decía el compañero, ¿cuáles han sido las luchas más constantes de las normales rurales? Mantener la matrícula, pedir que el presupuesto no se los rebajen para poder comer y para poder también sembrar, piden también que se les permitan ampliar las prácticas docentes, salir a hacer las prácticas docentes, es decir, y últimamente han estado revisando el currículum de las normales. Porque las normales rurales no solo a través de la matrícula las han golpeado sistemáticamente, sino que han cambiado los currículums. Y los compañeros los defienden porque saben que ellos tienen que regresar como maestros rurales, tienen que regresar al campo, tienen que tener esa formación específica. Los muchachos de la normal de Cherán, indígena, se movilizaron en Michoacán el año antepasado, si mal no recuerdo, antepasado, cerraron, tomó los grupos que les llaman el GOES, que son grupos de acción rápida del estado de Michoacán, tomaron las tres normales del estado, Tiripetío, Cherán y Arteaga, en un operativo estrella. Muy chingones los del GOES, ¿no? Sí. Y la tuta tardaron 20 años en agarrar. Pero bueno, ¿qué decían los muchachos de la normal de Cherán? Decían, nos sustituyeron un montón de materias por las famosas TICs, las tecnologías informáticas. Dice, y no hay una computadora en la normal. Y nos metieron, si mal no recuerdo, eran por lo menos 1 hora diaria de inglés. ¿Y quién nos va a dar inglés cuando nosotros vamos a dar clase aquí en la meseta Purépecha y lo que tenemos que aprender es nuestra lengua? Y fueron al gobierno del estado y entonces el gobierno del estado les dijo, pues ¿saben qué, muchachos? Inscríbanse por ahí en cualquier cursillo que encuentren para que pasen computación en inglés porque no se los vamos a quitar. Esas son las respuestas del gobierno. Durante años y años hemos escuchado que el magisterio está saturado, que no se requieren más maestros, que ya bajó la pirámide poblacional y que sobran maestros. Esto fue algo que nos repitieron sistemáticamente durante años para poder cerrar matrícula en las normales,
para reducir las normales públicas. Hoy día el 44% de las normales son privadas y nadie controla ahí la currícula ni controla nada. Esa fue la excusa para golpear a las normales. ¿A qué? Al grado que la siempre querida y bien recordada Esther Gordillo decía y dijo, las normales no sirven para nada, hay que cerrarlas y convertirlas en escuelas de turismo, porque el turismo sí le trae dinero al país. Bueno, y entonces hoy día el famoso instituto el INE, que no es el INE electoral, sino el INE de la evaluación de la educación, se sale con la noticia de que se requieren un montonal de maestros, de que se requieren 200,000 maestros en los próximos 10 años, cuando han golpeado a las normales. Y entonces, ¿cuál es la decisión? Pues entonces hay que abrir el concurso de oposición, hay que abrir el ingreso de cualquier profesionista de las instituciones de educación superior para que sea maestro. ¿No? Porque los normalistas además están muy mal preparados. Pero entonces se llevan una sorpresa, porque resulta que en un porcentaje casi el 50% son los muchachos de las normales los que están aprobando el disque examen ese que les pusieron, ¿no? Y los de las instituciones de educación superior solo un 26%. ¡Oh, qué tragedia! Entonces mandan decir que las instituciones de educación superior cambien sus planes de estudio para formar maestros. Este es el país en el que vivimos. ¿Cómo no van a protestar los muchachos de las normales rurales? ¿Cómo no van a defender su espacio, que es un espacio creativo, vivo, social, integrado con sus comunidades? ¿Qué escuelas quedan en este país donde todavía los maestros estén integrados en sus comunidades? Muy significativamente son los muchachos de las normales rurales y algunos de los democráticos que andamos por ahí batallando, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que el gobierno ha diseñado para eliminar la reforma educativa, el cierre de las normales, la evaluación que se va a empezar a aplicar ya ahora, pasando las elecciones, por supuesto, para ver si los maestros se quedan o no en su plaza. Todo eso. Y está perfectamente bien pensado, organizado, decidido. No es que no sepan qué hacer, sí saben qué hacer muy bien. Quieren eliminar a todo el magisterio democrático, empezando por las normales rurales. Y Ayotzinapa fue la punta de lanza. Ayotzinapa es el símbolo de toda esta resistencia. Cuando hablamos de Ayotzinapa hablamos de lucha campesina, hablamos de lucha magisterial, hablamos de valores sociales, de compromiso con la comunidad. Eso es lo que son las normales rurales, eso es lo que defienden los muchachos, eso es lo que tenemos todos también que defender si queremos un país distinto. Gracias.